Hola, muy buenas tardes, noches, chicos, ¿cómo están? Aquí, Sweet Cloud, en un video bastante diferente para el canal, ¿vale? Les explico más o menos qué es lo que está ocurriendo, ¿va? Bienvenidos, primero que nada, les doy la bienvenida a todos ustedes al primer capítulo y espero que el primero de varios más de Minecraft y psicología. Aún no he pensado bien el título o el logo o el nombre para esta sección. Pero de momento vamos a dejarlo así, ¿vale? Psicología y Minecraft, o Minecraft y psicología, justamente. Decidí justamente empezar esta pequeña sección en mi canal, en donde ya no son simplemente extracciones de clips y videos de mis directos o retos diarios. No se preocupen, que ese contenido seguirá existiendo en mi canal, a lo mejor un poco más en segundo plano. Por lo pronto creo que he decidido que este sea el contenido principal en mi canal de YouTube. ¿Por qué? Para los que no saben, me presento, ya no como Sweet Cloud, sino como Raimundo. Yo soy psicólogo desde hace ya un año que salí de la carrera. Actualmente estoy estudiando la maestría en terapia familiar sistémico relacional. Entonces me encuentro ya en camino a ser maestro, básicamente, de psicología. Y pues me gustaría como tomar este espacio de comunicación de mi canal de YouTube para así transmitirles a ustedes pues algunos conocimientos básicos o no tan básicos de psicología. De hecho, el día de hoy voy a tocar un tema bastante fácil. Creo que es como de primero de kinder, por así decirlo, de psicología. Pero creo que es muy importante, ya que al final de cuentas es algo con lo que convivimos pues, prácticamente todos los días, ¿no? En nuestra vida cotidiana, desde que nacemos hasta que fallecemos, que son justamente las emociones, ¿no? Como ustedes pueden ver en la parte del fondo del video, tienen un survival de Minecraft. No es mi survival principal, no hay ningún objetivo, simplemente está creado única y exclusivamente para que lo tengan de fondo. Mientras ustedes me escuchan hablar justamente de temas un poco más como cotidianos, más técnicos, un poco más científicos, vaya. Mientras también a lo mejor puedo llegar a dar un poco más mi opinión sobre algunos otros temas, entre otras cosas. Únicamente es un espacio de relleno visual. Eso no quita que pueda llegar a morir, que pueda llegar a respawnear, dormir. Únicamente es eso. Es la única finalidad del survival. No crean que voy a estar aquí combatiendo al dragón en el capítulo número 2. Es única y exclusivamente contemplativo, ¿vale? Entonces, tal y como les decía, chicos, el día de hoy les traigo las emociones humanas. Pues nada, espero que les guste este tipo de formato. Insisto, el simplemente escuchar a una persona, a un psicólogo hablar como de fondo, temas como de psicología, con un poco de su opinión. Tal vez más adelante traiga a la mesa y traiga a colación algún tipo de tema como más personal, un poquito más social. Ya veré según lo que ustedes me pidan. También la duración de estos videos va a variar, depende del tema. No espero que sea justamente algo súper corto, pero tampoco súper largo. Ya será cuestión de tiempo, simplemente. O sea, va a durar lo que tenga que durar. Bueno, ¿qué les puedo decir yo de las emociones? Podemos empezar, pues, con una definición bastante común, ¿no? A ver, Ray, a ver si soy muy psicólogo. ¿Qué son las emociones, no? Bueno, chicos, pues las emociones son simplemente reacciones. Reacciones de tipo físicas y psicológicas que son justamente automáticas incluso, ¿vale? O sea, a veces ni siquiera nos damos cuenta y ya sentimos enojo, tristeza o felicidad ante un momento completamente instantáneo y repentino, ¿vale? Y usualmente se utilizan, bueno, no usualmente, siempre se utilizan como una respuesta adaptativa a estímulos tanto internos como externos. Con estímulos internos y externos nos referimos principalmente a lo mejor a un malestar personal. Por ejemplo, a lo mejor el que a mí me duela la panza, es un estímulo interno, me genera a lo mejor un enojo, ¿no? O a lo mejor estímulos externos,
¿Qué es lo más común, no? Por ejemplo, si vas caminando por la calle y a lo mejor tú te tropiezas con una piedra o con un bache o como ustedes le quieran decir, pues al final de cuentas se pueden terminar como enojando, ¿no? O a lo mejor incluso al principio se, se asustan y todo porque se están a punto de caerse, ¿no? Entonces, básicamente esas son las emociones. Palabras más, palabras menos son simplemente respuestas ante los estímulos que estamos viviendo constantemente, tanto de manera interna como externa, ¿vale? Muy bien, Ray. Ok, muy chida la explicación, pero hablando de emociones, hay emociones principales, hay emociones secundarias. ¿Cómo sabemos cuáles son? A ver si muy salsa, ¿no? Pues vale, chicos. Justamente existen principalmente 5 emociones principales, que son justamente miedo, enojo, tristeza, alegría y asco. Justamente son las 5 emociones que aparecen en la película de Intensamente 1. Miedo, enojo, tristeza, alegría y asco. Justamente estas son las 5 emociones principales. Y de aquí se vinculan o se relacionan un montón más de emociones, pero un montón más. O sea, tenemos nosotros cientos de emociones que estamos conviviendo con ellas día con día, ¿vale? Entonces, estas 5 emociones son como las principales dentro de nosotros, pero hay una ramificación más de subemociones, si ustedes lo quieren llamar así, en donde pues reaccionamos diferente ante algunos estímulos de la vida cotidiana. Las emociones en general, chicos, no vienen solamente porque sí, porque Diosito quiso que tuviéramos emociones, ¿no? De hecho, las emociones tienen funciones biológicas dentro de nosotros, o sea, tienen una función necesaria de supervivencia ante la adversidad, por más raro que parezca a final de cuentas. Una que a lo mejor ustedes pueden intuir y deducir más rápido, ¿no? Que es el miedo. ¿Por qué tenemos miedo, no? Justamente el miedo nace en el ser humano como una capacidad o necesidad incluso de sobrevivir y de salvaguardarnos ante la adversidad. A veces a lo mejor, no sé si les ha pasado, que están en un lugar de noche, a lo mejor ya a altas horas, 10, 11, Lolita Ayala, perdón, 12 de la noche, y ustedes sienten como cierto prisa, cierta inquietud, volteas a ambos lados, te vas por calles iluminadas, entre otras cosas, ¿no? Momento Latinoamérica. Justamente eso es el miedo interactuando dentro de nosotros. El miedo no es solamente ser un gallina o ser un cobarde, sino que es que hay algo dentro de nosotros que no nos está gustando y nos está protegiendo de lo externo. Esa es la función principal del miedo, como protegernos de las adversidades de la vida, ¿no? Y activar justamente mecanismos de huida, estar preparados para la huida o en su defecto el combate, pero lo más común es que sea la huida. También tenemos el enojo. El enojo principalmente se activa cuando vemos una adversidad en nuestro camino. A diferencia del miedo, justamente el enojo nos ayuda a defendernos de aquello que es como una piedra en nuestro camino, ¿vale? El miedo es básicamente un patitas pa' que las quiero, esta situación me sobrepasa y tengo que irme de aquí lo más pronto posible. Y el enojo funciona para afrontar una situación que tomamos justamente con pared directamente en nuestra vida cotidiana. Básicamente su función biológica principal es el defender los límites, poner límites y plantar cara a la situación, a las adversidades. También, chicos, tenemos la tristeza. La tristeza puede ser un poquito la más difícil de entender porque a final de cuentas es con la que a lo mejor no convivimos tan seguido, la que más fácil disfrazamos, ahorita voy para allá, y es a la que a lo mejor la vemos como incluso más innecesaria, ¿no? O sea, hay gente que dice, chale, ya estoy llorando y mientras llora como que se decepciona de que llora o de que está triste, cuando en realidad tiene una función biológica bastante interesante, más allá de solamente frenarnos. Porque claro, eso es cierto, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos tristes o estamos directamente llorando, hay que ser completamente honestos, chicos. En ese momento como que nos hacemos una pausa en nuestra vida
y nos ponemos a llorar y nos ponemos a desahogarnos y nos ponemos a estar tristes. Creo que genuinamente la tristeza es una de las pocas emociones que genuinamente nos tomamos el tiempo de procesar de lo compleja que es. Tanto así que su función biológica principal es procesar pérdidas y pedir apoyo. Justamente en la tristeza existe una liberación hormonal gigante. No por nada le decimos que es como un desahogo. A veces, cuando una situación nos sobrepasa, tanto en lo interno como en lo externo, tenemos que llorar, tenemos que sentir tristeza. Esa impotencia que nos está rodeando constantemente es la tristeza, chicos. Y justamente nos sirve para procesar pérdidas. A lo mejor la pérdida de un ser querido, el fin de una etapa escolar, laboral, relación de pareja, entre otras. Justamente la tristeza nos ayuda a justamente expulsar todos esos pensamientos e ideas que jamás pudimos procesar y que debemos de sacarla de alguna manera. El cerebro con las lágrimas de la tristeza se ahoga por dentro, entonces necesita liberarlas de alguna manera. Por ende, yo los invito siempre a que si tienen la oportunidad de estar tristes, estén tristes, chicos. Al final, al ser una de las emociones más complejas y más difíciles como de expulsar, por lo que les comenté anteriormente, siento que vale la pena tomarse un respiro, darse un tiempo para justamente liberar todo eso que ustedes sienten. Porque a final de cuentas, la tristeza resguardada puede llevar más adelante a la depresión, justamente por no poder procesar bien o de manera adecuada esas pérdidas que están sucediendo constantemente en nuestra vida cotidiana. ¿Y por qué nos comentabas, Ray, que la tristeza a veces es como la más fácil de enmascarar o la más difícil de asumir? Justamente como les comentaba, la tristeza, al ser tan compleja, a veces la disfrazamos de otro tipo de emociones. Es la emoción más fácil de disfrazar. Lo más común es que la tristeza la disfracemos de enojo. Es muy común ver, por ejemplo, chicos, a un niño pequeño haciendo un berrinche en un supermercado, en un parque, en el cine, en el avión, entre otros lugares, ¿no? Pero a final de cuentas, el berrinche sí tiene una pizca de enojo y de hecho parece ser en un principio que el chico está enojado porque no se está saliendo con la suya, pero en realidad tiene bastante tristeza porque justamente ahí el chico está procesando una pérdida. Voy a ponerlo en un ejemplo básico, ¿vale? Cuando el niño pierde la oportunidad de llevarse su Max Steel que tanto le robó a su madre en el supermercado, ahí en el Bodega Aurrerá, más que enojarse, se pone triste. Porque al final de cuentas, la pérdida y la tristeza de no poder poseer ese Max Steel lo está completamente desbordando. Entonces, cuando a veces nosotros nos enojamos, reclamamos, pataleamos, hacemos berrinche como un niño de 5 años, no siempre es enojo. A veces simplemente puede ser tristeza. Seguimos con la alegría, ¿vale? Justamente la alegría tiene como función biológica principal reforzar conductas adaptativas. Al yo decir esto, a lo mejor ustedes dicen, Ray, en español un poco más, por favor, o sea, tradúcemelo. Ok, justamente hay veces en las cuales nosotros como seres humanos creemos que con miedo, o con asco, o con enojo, o con tristeza, aprendemos. Y es verdad, nosotros aprendemos con las 5 emociones que les estoy comentando el día de hoy, pero con la que justamente nos adaptamos mejor y creamos mejores conductas y funciones adaptativas ante el entorno es con la alegría. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces ustedes no se han peinado de una manera en particular solamente porque su pareja les dijo que qué bien se veían con ese corte o con ese peinado? Es así de sencillo, chicos. La alegría, el bienestar, hace que justamente cumplamos mejor nuestras conductas adaptativas en nuestro entorno, ¿vale? Aquí en el ejemplo que les puse, al sentirse feliz de que con su pareja se sientan atraídos, ocurre que van a empezar a usar ese mismo peinado más seguido. Y ese es el refuerzo de la alegría, ¿vale? De estar constantemente siendo aprobado,
de la aprobación, se mejoran las funciones adaptativas. Por ejemplo, si yo le estoy enseñando a un niño a lavar los platos y siempre le digo al niño, oye niño, así no, lo intenta de nuevo. Y le digo, así no, y lo intento de nuevo. Y le digo, así no. Y así constantemente, sin darle una opción de cómo sí se debe de lavar los trastes, el niño va a aprender, pero no va a aprender al 100%. ¿Me explico? Aquí lo importante es que al niño le des una reafirmación o una guía positiva para mejorar su conducta a la hora de lavar los trastes. Perdonen. Entonces, esa es la alegría. La alegría principalmente nos ayuda a identificar funciones adaptativas correctas, coherentes y traerlas siempre con nosotros. Y ya por último, tenemos el asco. El asco principalmente es evitar contaminación. Con evitar contaminación simplemente es que nuestro cuerpo indica y genera rechazo automático a estímulos contaminantes. A lo mejor es una protección contra toxinas, enfermedades y cosas que directamente activan músculos o reflejos como de náusea y arcadas. Un ejemplo muy claro con el asco, chicos, es que justamente te genera malestar al oler algo que puede estar contaminado. Por ejemplo, si nosotros estamos a punto de servirnos un vaso con leche y olemos, y claramente olemos que la leche está cortada, pues a final de cuentas lo que haremos será ya no servirnos leche. ¿Me explico? La función del asco es el rechazo a todo aquello que sentimos que nos puede enfermar o que pueda traer toxinas. Su función adaptativa es evidentemente evitar patógenos, alimentos en mal estado o fluidos peligrosos. Muy bien, chicos, entonces estas emociones son las principales y tal como les comenté al principio, todo esto está dividido o justamente está ramificado en subemociones. De hecho, los psicólogos trabajamos con algo que se llama la rueda de las emociones, principalmente para psicoeducar y también ver la emoción precisa que está sintiendo nuestro paciente en algunas veces que nos cuesta un poco describir cuál es, ¿me explico? O llegar a la conclusión de saber cuál es esa emoción que está sintiendo. Porque hay veces en las que las emociones son más complejas que un miedo, que un enojo, que una tristeza, que una alegría o que un asco. Entonces, aquí se las voy a dejar aquí en pantalla para que ustedes la vean un poco mejor y van a ver cómo del miedo existe un bloque de emociones que llevan a otro bloque de emociones. Y lo mismo con el enojo, lo mismo con la tristeza, lo mismo con la alegría y también lo mismo con el asco. A veces las emociones no son tan sencillas como si estás feliz, triste, con asco, con miedo, con enojo. De hecho, justamente hace no mucho tiempo consulté una rueda de emociones y me di cuenta que, por ejemplo, el aburrimiento viene de la tristeza. Entonces, a veces cuando estamos aburridos, en realidad estamos un poco tristes. Hay que entender que las emociones se pueden mezclar entre sí. Tal y como les comenté, ya estaba hablando justamente del tema del berrinche, ¿no? Pero es muy común que nosotros como seres humanos tengamos pues a lo mejor combinación entre enojo y miedo, tristeza y asco, miedo y tristeza, alegría y miedo, entre otras cosas, ¿vale? Es muy común que el ser humano combine emociones ante diversas situaciones, claro, entre más complejas sean esas situaciones. Y en ese momento a lo mejor se estarán pensando, ok, Ray, sí, hay emociones principales. Prosiguiendo con la línea de Intensamente 2, ¿qué son esas nuevas emociones que aparecen, ¿no? en Intensamente 2? Básicamente, esas nuevas emociones son justo lo que yo les acabo de comentar, emociones más complejas que aparecen con el paso del tiempo. Para esto me voy a detener un poco y les voy a explicar un poco sobre la psicología del desarrollo. Cuando nosotros somos bebés, chicos, lo que pasa es que únicamente nos comunicamos mediante el llanto, como ustedes pueden percatarse, ¿no? Un bebé para comunicar algo, algún tipo de necesidad, llora. Luego posteriormente ríe, a lo mejor luego posteriormente se enoja, entre otras cosas. El bebé crece el bebé y ya a lo mejor adquiere los conocimientos para poder expresar estas 5 emociones que ya les comenté antes. Pero de igual manera, ese es todo como su bagaje de emociones disponible a la hora de quererlas expresar de alguna manera. Ya cuando llega la adolescencia,
tal y como lo vemos en Intensamente 2, empiezan a aparecer emociones más complejas en nuestro ser. O a lo mejor ya estaban desde antes, pero siempre las manifestábamos de las mismas 5 maneras distintas que ya les mencioné anteriormente. Ahora los adolescentes o los chicos jóvenes empiezan a sentir emociones más complejas y más particularmente descriptibles para la etapa de desarrollo en la que se encuentran en ese momento. Eso no quiere decir que un niño de 5 años no pueda sentir celos, pero la manera en la cual el chico de 5 años va a manifestar los celos es más diferente a que un chico de secundaria o incluso un chico de nuestra edad, de 20 años para arriba. Justamente eso forma parte del desarrollo de las emociones. El cómo justamente cada vez manifestamos las emociones de manera más concreta, más compleja y más particular a comparación de cuando somos más pequeños. Y eso es lo que pasa justamente en Intensamente 2. De hecho, quiero funar a Disney porque justamente la ansiedad no es una emoción. La ansiedad es un síntoma. De hecho, en el ideal del ser humano no debería de existir la ansiedad. Hay teóricos que te dicen, hey, no puedes sobrevivir como sin un poquito de ansiedad, aunque sea, ¿no? En tu vida cotidiana. Pero justamente la ansiedad es parte de una patología. En la teoría, el ser humano no debe de ser ansioso. Y justamente Disney lo normalizó, sacando eso de Intensamente 2. Gracias Disney, un saludo para toda la familia, te mando un abrazo y un beso, ¿vale? Acabas de normalizar la ansiedad en una nueva generación de chamacos. Pero bueno, siguiendo con esta línea, las emociones de una persona de 20 no se van a manifestar igual que un chico adolescente y el adolescente, al chico pequeño. Si justamente esto sienten que les puede llegar a pasar, a lo mejor ustedes dicen, oye Ray, la verdad es que yo tengo 25 años y sigo haciendo berrinches. Oye Ray, fíjate que tengo 25 años y sigo disfrazando el enojo de la tristeza o algo así por el estilo. Creo que sí será recomendable que se lo hicieran ver, principalmente pues porque son conductas de falta de desarrollo y lectura emocional de su parte. No es normal que una persona tan adulta haga berrinche, por ejemplo. Entonces creo que será pertinente que se lo hicieran ver, ya que es como lo menos común o lo que menos debería pasar en la teoría. ¿Me explico? Ya para finalizar o ya casi ir cerrando el video de hoy, me gustaría hablarles acerca de lo que es la identificación emocional. Algo que nos puede ayudar mucho en la vida cotidiana es la identificación emocional. Como su nombre lo dice, es la capacidad de los seres humanos para que podamos identificar precisamente la emoción que estamos sintiendo en este momento. Las emociones no solamente son psicológicas, también son físicas. Entonces lo que pasa es que nosotros a través de lo físico podemos darnos cuenta de qué emoción estamos sintiendo y podemos prever una reacción atómica de una emoción. ¿Me explico? Por ejemplo, a veces cuando un tipo dice, no, es que yo me enojé mucho y le pegué a la pared. Simplemente en ese momento el tipo escaló mucho su enojo a tal punto en el cual lo desbordó en un impulso completamente cegado, completamente en un impulso impulsivo, por así decirlo. Hay manera de controlar esto, de controlar nuestras emociones. Y justamente es con la identificación tanto emocional como corporal. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado qué es lo que sienten físicamente cuando tienen miedo? O cuando están enojados, o cuando están tristes, o cuando están felices, o cuando están con mucho asco. ¿Ustedes se han preguntado cómo reacciona su cuerpo corporalmente mediante sensaciones cuando tienen una emoción? Empezando con las más básicas, hay veces, chicos, en las cuales la gente, a pesar de ser mayores de edad o ya ser avanzados de edad, no logran distinguir el cómo nosotros tenemos las emociones o cómo surgen de nosotros las emociones. Simplemente las sienten y reaccionan impulsivamente cuando ya es demasiado tarde. Yo les invitaría justamente que hagan ejercicios de identificación emocional. ¿Cómo se hace eso, Ray? Vale, les voy a decir uno aquí en este momento, ¿vale? Tutorial, miren, rápido, express y gratuito. Dibujen primeramente, chicos, o si no, descárguenlo, imprímanlo, tatúenselo, no sé, una imagen de un ser humano.
Pero no un ser humano de palitos, un ser humano con pies, con manos, con cuello, con orejas, con boca, con ojos, con nariz, con cejas. O sea, un humano bien, ¿eh? Nada de muñecos de palito, ya estamos grandes, ya. Y vamos a agarrar 5 colores diferentes. 5 colores, pues, lápices, en el paint, en donde ustedes quieran, ¿no? Y justamente te vamos a usar, insisto, un color por cada emoción, ¿vale? Esta vez empezaremos con las básicas. Y lo que haremos, chicos, será justamente identificar corporalmente, si es que alcanzamos a identificar qué parte del cuerpo se activa ante cada emoción. Yo les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo agarro el color azul, ¿vale? Y elegí el azul para representar el miedo, vamos a decirlo así. A ver, yo como Raimundo, cuando siento miedo, ¿en qué parte del cuerpo la siento? ¿No? Y debes de justamente empezar a sentirlo, ¿no? Empezar a identificarlo. Ah, la verdad es que cuando yo tengo miedo, me sudan las manos y me tiemblan las manos, ¿no? Y mi corazón se acelera, por así decirlo. Entonces lo que haré es justamente agarrar mi monigote y vamos a pintar las manitas y justamente la parte del centro del pecho, ¿vale? Y así con cada una de las emociones. Va a haber zonas que a lo mejor se puedan llegar a repetir y otras que no. Y justamente esto nos puede ayudar mucho para entendernos y empezar a aprender mejor de nosotros mismos. Ese simple ejercicio, es justamente el inicio de la identificación emocional personal de nosotros mismos. Y es como el primer nivel de entendimiento hacia nosotros mismos. Porque a final de cuentas, insisto, hay gente que nunca se ha preguntado en su vida el por qué nos enojamos o cómo podemos frenar un enojo, una tristeza, un miedo y controlarlo. Al final de cuentas, chicos, las emociones no están para que las dejemos de sentir. De hecho, es muy común, ¿no? Que uno es psicólogo y de repente dice alguien, ¡ay! Ya se enojó el psicólogo, ya. No, ¿y eso qué psicólogo, eh? No, hombre, qué bárbaro, qué inaudito, ¿y eso qué psicólogo? Y se enojó. No, hombre, qué bárbaro. Y pues así, ¿no? Cuando en realidad el punto de la psicología, chicos, no es que nosotros estemos todos estoicos así, cara de Mewing, ante la vida y que nunca sintamos nada. De hecho, justamente los psicólogos decimos que es normal sentir. Chicos, para cerrar el video les digo, es normal sentir miedo, es normal sentir enojo, es normal sentir tristeza, es normal sentir alegría y es normal sentir asco. Lo que no es normal es que tengamos constantemente emociones desbordantes en nuestra vida cotidiana. En vez de estar alegres, tener constantemente impulsos maníacos. En vez de tener miedo, tener ansiedad. En vez de tener tristeza, estar deprimidos. ¿Me explico? No es normal eso. Y justamente recuerden que los psicólogos trabajamos con problemas que identifican las personas. Hay personas que llegan a consulta y nos dicen, oye psicólogo, lo que pasa es que cuando me enojo soy muy impulsivo y golpeo cosas y grito y hago una rabieta y me jalo los pelos y me muerdo las uñas y quiero hacer un caos y así, ¿no? Cuando en realidad lo que pasa es que justamente es parte del desborde emocional y debemos de reducir el enojo. Eso no quiere decir que el enojo se elimine por completo. El enojo y las demás emociones, chicos, hay que ser conscientes de que nos van a acompañar el resto de nuestras vidas. Yo como psicólogo siento, tú como persona sientes, tú como doctor sientes, tú como abogado sientes, tú como futbolista sientes y todos sentiremos hasta el fin de nuestros días, ¿vale? Pero aquí lo importante es que nosotros estemos constantemente regulando nuestras emociones. Por eso son identificación y regulación emocional. No extinción emocional. No podemos extinguir el miedo de nuestras vidas. No podemos extinguir el enojo, ni la tristeza, ni derivados. ¿Me explico? Entonces, nada más. Creo que no se me olvida nada más, chicos. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Voy a hacer solamente unos pequeñitos cortes porque a veces hablar tanto y tan seguido el hilo a lo mejor se te va o te trabas o algo así. Espero que les haya gustado el primer video de esa sección. Cualquier tipo de sugerencia me lo pueden dejar en los comentarios, me lo pueden escribir por privado. Ya saben que tienen mis redes sociales aquí en pantalla y también en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Habla Sweet Cloud, esta vez el psicólogo Raimundo.
y nos vemos hasta otra. Adiós.